A propósito de lo mismo, de la llegada del mes de marzo, muchos niños ya volvieron o están por volver a las salas de clase, especialmente desde el día de mañana. Queremos saber qué consideraciones hay que tener y cuáles son los desafíos para este nuevo año escolar. Bueno, y también saber qué pasa con las escuelas que fueron quemadas durante esta época de incendios en la zona centro-sur. Vamos a hablar de todos esos detalles junto a Veriosca Venegas. ¿Cómo estás, Berio? Buenos días. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Oye, solo para cerrar el despacho anterior y evitar el estrés, una de las formas de evitar el estrés es no tocar la bocina en los tacos. Eso es terrible. Eso es terrible idea. Y nos colapsa a todos. Así que si va y se encuentra en un taco, no va a avanzar más rápido con el bocinazo. Así que a tomárselo con tranquilidad, que eso que también contribuye. Y bueno, yo he sido la encargada de recordarle a todos en la edición del Tele 13 AM y el Tele 13 Tarde de que este miércoles comienza marzo y comienza el año oficial para los docentes y por supuesto todos los funcionarios de los establecimientos educacionales. Ya el viernes debiesen hacer ingreso cerca de 3 millones de estudiantes de nuestro país, ingreso que por supuesto por lo general se concretará ya la jornada del día lunes. Y es por eso que me encuentro con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, para hablar de esto. Hay varios desafíos para este año, ya lo conversábamos en un enlace anterior y quisiera partir también con esto de entregar las garantías a los y las estudiantes del sur de nuestro país que ven aquí en esta semana el ingreso a clases, pero donde lamentablemente no están los colegios reconstruidos. Usted me decía, tenemos garantizados los traslados a los colegios y también el transporte para que comiencen este año escolar. Sí, exactamente. Lo que hemos hecho, buen día, ¿no? Lo que pudimos diseñar en esta primera etapa es el proceso de reubicación, ¿no? Los estudiantes de estos 21 establecimientos, 20, porque hay uno de ellos que estaba cerrado, han sido reubicados en la infraestructura pública disponible y también hemos podido contar con otros espacios, ¿no? Más bien sociales, como iglesias, ¿no es cierto?, o centros comunitarios, que nos van a permitir implementar el servicio educativo. Ahora, hay una excepcionalidad importante en la región del Biobío. Nosotros la semana pasada anunciamos el retraso, ¿no es cierto?, se posterga en una semana las clases en la comuna de San Pedro de la Paz, Coronel y Santa Juana. Solo Santa Juana tiene 4 establecimientos afectados. En el caso de Coronel y San Pedro de la Paz, la situación está más bien asociada a un incendio que aún no se logra controlar, ¿no es cierto?, que es el incendio Santa Ana, y por eso que es tan necesario mantener las vías disponibles y también la utilización de los centros educativos como puntos para brigadistas, puestos de mando y también, ¿no es cierto?, como albergues. Entonces, por lo tanto, ellos no comienzan el día 6, sino que la semana que viene en estas 3 comunas. Exactamente, estas 3 comunas inician sus clases el día 13. El resto del país, ¿no es cierto?, va a iniciar sus clases mañana con el ingreso de los docentes, profesores, asistentes de la educación, ¿no es cierto?, y el día 3 las clases formalmente, ¿no es cierto?, los estudiantes. Ministro, lo vimos la semana pasada en la entrega de útiles escolares y en este caso también de los libros, que ha sido prioritario para estos establecimientos. ¿Cómo se va a concretar en estos establecimientos donde todavía hay un eventual riesgo? En todos los establecimientos se han enviado ya los útiles escolares. Comenzó el envío, ¿no es cierto?, el primer, yo diría más o menos a mediados de febrero, y los textos escolares comenzaron a distribuirse a lo largo de todo el país el día 6 de febrero, ¿no? Esto siempre se completa entre las primeras 2 semanas de clase. La misma situación ocurre, ¿no es cierto?, con la entrega de los útiles escolares, que se hizo de manera especial en cada uno de los establecimientos siniestrados. Yo parto ahora, durante la media tarde, parto a la Araucanía, tengo que verificar, ¿no es cierto?, junto a la autoridad regional qué es lo que sucede con los establecimientos que van a ser utilizados. Hemos ido avanzando y además de eso las comunidades siempre requieren la presencia de alguna manera del ministro, ¿no es cierto?, para hacer una conversación mucho más en terreno de acuerdo a las necesidades que presenten. Eso en el sur de nuestro país, pero ¿qué pasa con el total de los estudiantes y las estudiantes que me imagino en este momento no están muy ansiosos por volver a clases? Cuesta el despertar después de meses de descanso. ¿Cómo se viene este año los principales desafíos y donde ya sabemos que hay organizaciones que tratan de convocar a ciertos movimientos con varias demandas históricas también frente a lo que se les solicita a la cartera de educación? Sí, mire, vamos primero por lo general. Nos hemos preparado para este año, el año 2023 es el año de la reactivación educativa, estamos enfocados primero en recuperar los estudiantes que se desescolarizaron el año pasado. Tuvimos un dato bastante alarmante, ¿no?, y que a nosotros como gobierno nos preocupa mucho, que fue la cantidad de estudiantes que entre el año 21 y el año 22 salieron del sistema educativo. Muchas veces por decisión propia o a veces, ¿no es cierto?, empujados por situaciones más bien sociales.
Hay un dato importante ahí, ¿no? Un grupo de estos estudiantes, cerca del 26%, más bien lo que hizo fue rendir exámenes libres, ¿no? Eso significa certificar el proceso educativo, pero no de manera sistémica dentro, ¿no es cierto?, del sistema, dentro de un centro educativo, sino que lo hicieron más bien fuera. Eso igual nos preocupa porque significa que la valoración de los centros educativos o de la presencialidad perdió cierto valor en la sociedad chilena, ¿no? Especialmente quizás provocado por la pandemia. En segundo lugar, y que nos parece importante, es que en el marco de la reactivación educativa nos hemos preparado para evaluar una competencia que nos parece esencial, que es la lectura. En la próxima, ¿no es cierto?, a partir del 13 de marzo, los establecimientos del país van a poder contar con un instrumento absolutamente disponible para todo el sistema que va a permitir evaluar de qué manera el proceso de lectoescritura, que es una habilidad central en la educación, está consolidado, ¿no es cierto?, especialmente en los niveles de primaria, de primero a cuarto básico. Además, hemos contado con una serie de programas que van a ser, que fueron implementados, pero que este año los vamos a seguir utilizando, como habilidades para la vida, intervención en algunos establecimientos o comunas, ¿no es cierto?, que se encuentren con mayores situaciones críticas de convivencia escolar. Y además de eso, una serie de recursos que se encuentran disponibles en la página del Ministerio de Educación, más el apoyo, ¿no es cierto?, que nosotros estamos entregando directamente a través de nuestro sistema de supervisión escolar. ¿Está escuchando bien? Porque Natalia, desde el estudio, le quiere hacer una consulta. Ahí, sí, Ministro, aquí, a Natalia, salúdalo y aquí vamos a chequear. La escucho. Me escucho, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por esta entrevista, pensando que mañana ya la gran mayoría regresa a clases. Ministro, durante el mes de febrero nosotros acá en el noticiero hemos hablado de lo caro que están los útiles escolares y los uniformes, es de los ítems que más ha subido durante este año. Quisiera preguntarle qué pasa con las familias que simplemente no han podido comprar ciertos requerimientos que hacen los colegios. Los colegios pueden exigir, por ejemplo, cierto tipo de útiles escolares, cierto color de zapatillas, por ejemplo. ¿Cómo se tratan esos problemas? Sí, bien importante reforzar estas ideas. En primer lugar, los establecimientos pueden hacer una solicitud de, por ejemplo, una lista de útiles específica. Sin embargo, no pueden ni recomendar marcas ni proveedores específicos. La misma situación ocurre con los uniformes escolares, que si bien pueden estar establecidos en el reglamento interno de convivencia escolar o también, ¿no es cierto?, en el proyecto educativo, yo lo dudo, pero podría ser que algún establecimiento establezca el uniforme dentro de ese documento orientador. Lo más importante es que ninguna familia puede ver afectado el proceso educativo o interrumpido el servicio educativo de sus hijos por alguna de estas circunstancias. La escuela tiene que comprender, ¿no es cierto?, que a veces las circunstancias económicas lamentablemente dificultan el proceso, ¿no es cierto?, de adquisición de estos materiales. Y es por eso que tienen que seguir adelante, ¿no es cierto?, y aceptar a los estudiantes. Nadie puede interrumpir el servicio educativo. Perfecto. Yo le quiero agradecer al ministro, nos quedan varias cosas pendientes con respecto a lo que será este inicio de clases, porque además, bueno, el 13 de marzo, además donde ingresan clases Santa Juana, Coronel, se me olvidó la otra comuna, ¿cuál era? San Pedro de la Paz, es además el día de la lucha contra el ciberacoso. Así que varios desafíos también con respecto a esto. Importante también reflexionar sobre estas situaciones cuando lamentablemente el año pasado tuvimos varias cosas lamentablemente de este tipo que se generaron situaciones violentas que lamentablemente nosotros estuvimos viralizando. Así que con todo el ánimo a reflexionar, a no estresarse. Mañana es marzo para comenzar un 2023 con todo el ánimo, un año completamente presencial, así que a invitar a todos los niños, niñas y adolescentes a que se sumen a este proyecto y ir a clases también, sí, entretenido, lo van a recordar cuando tengan más detalles. Esa es la energía que queremos sin duda, Berio. Muchas gracias, gracias también al ministro por todos los detalles. Buenos días.